Hola mis queridos artistas, espero estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video, el cual es la segunda parte del video anterior que si no viste, te enseñé a cómo encajar un dibujo digitalmente, te dejo la tarjetita aquí arriba por si no la has visto. Y hoy vamos a ver cómo hacer el efecto de agua en un rostro, como también los tonos que utilicé para realizar el mismo. Y como puedes observar, empecé utilizando un marcador negro para sombrear el fondo, como también algunas zonas que están muy contrastadas en el rostro. La razón por la cual hago esto es para ahorrarme un poco de color negro, ya que es muy difícil conseguirlo por unidad, así que esta es una muy buena alternativa. Y ahora sí nos vamos con el coloreado, y para esto empecé con un color café oscuro que sería el 947, que es muy bueno para este tipo de zonas, que como te he mencionado anteriormente siempre empiezo de lo oscuro para luego irme a lo claro. Y por último aplico el color negro en las zonas que sí lo requieran, es decir, las zonas con mucho contraste, así como puedes observar ahora mismo en pantalla. Ahora voy a utilizar el color blanco, y como puedes observar en esta hoja resalta súper bien este color, ya que es una hoja tone tan que es un poco color beige se podría decir, y los tonos claros acá resaltan bastante. En caso de que vayas a dibujar en una hoja color blanco, solo debes dejar sin colorear los espacios con más brillos y así lograr este efecto. Como puedes ver, ya estoy aplicando los colores y mezclándolos para sacar el tono de este rostro, que es un tono algo saturado. Y para mezclarlos aplico cada color suavemente sin presionar demasiado para que así se puedan mezclar mejor y así mismo evitar que el papel se dañe. Ahora con el color café voy a marcar la sombra del agua, que en este caso va corriendo hacia abajo, y así evitar colorearla con los demás tonos, ya que esta zona es muy clara. Este proceso se repetirá varias veces en las zonas donde está corriendo agua, que son varias, y si no quieres marcarla con un color tan fuerte puedes utilizar otro tono, que no hay ningún problema. Ahora para hacer uno que otro detalle voy a utilizar el cúter o cuchilla, no sé cómo le digan en tu país, que en este caso es como un bisturí. Yo lo utilizo un poco inclinado para no dañar el papel, y la función que tiene es eliminar el coloreado, ya que estos lápices tienen cera, que es muy fácil levantarla con este tipo de cuchilla, ideal para pequeños cabellos u otro tipo de detalles. De acá en adelante considero que el video se explica solo, así que te explicaré los puntos que creo que son los más importantes. Como puedes observar, el color blanco acá resalta súper bien en el marcador negro. Esto es lo que me gusta de utilizar este método, ya que después solo tendría que aplicar el color negro en las zonas muy oscuras para darle profundidad y ya tendría un cabello bastante chulo. Luego, para esparcir mejor el color negro, utilizo un pincel recortado. Esto hará que este negro se vea más intenso. También lo aplico en los fondos y zonas muy oscuras. El proceso del ojo derecho sería el mismo que el izquierdo, a diferencia que este tiene unos tonos un poco más claros.
Ahora voy a aplicar el último tono que me haría falta, que sería el 944, para darle un poco más de saturación al rostro, ya que considero que le hacía falta. Y luego con el color café voy a dar un poco más de profundidad en algunas zonas. Acá voy a empezar a aplicar unos cuantos colores a la par del agua para darle un poco más de volumen y así hacer que se vea más realista. Por último voy a aplicar el color blanco para darle ese toque final. Llegó el momento de colorear la barba y para esto utilicé el 935, que es el color negro, hasta llenar todos los poros, para luego con el cúter o cuchilla empezar a sacar todos los pequeños vellos muy suavemente. Me imagino que ya has visto que utilizan este método en otros videos y pues la verdad es bastante bueno, solo hay que tener cuidado de no dañar el papel porque en una de esas presionamos de más y echamos a perder la hoja. Para el cabello es casi el mismo procedimiento, a diferencia que en este caso di dos capas con un color blanco y un color turquesa. Luego encimé el color negro hasta cerrar todos los poros para después difuminar o esparcir toda la cera con el pincel recortado y después con el cúter empezar a sacar todos los cabellos. Las capas que di con el color blanco y el color turquesa anteriormente sirven para que a la hora de sacar los brillos con el cúter resalten más. Acá puedes observar que los vellos que estoy sacando con el cúter de la barba no resaltan mucho, pero no te preocupes que más adelante solucionaremos esto con el bolígrafo de gel blanco. Para colorear los tatuajes primero di una capa con el color café en marcador y luego empecé a colorear encima con los mismos tonos que utilizamos para sombrear o colorear el rostro.
Bueno, ahora llegó la hora de dar los últimos detalles con el bolígrafo de gel blanco, solo que antes hay que asegurarnos de que nuestra hoja esté totalmente limpia. Para esto la podemos limpiar con un pincel, con una brocha o con algo que limpie totalmente nuestro dibujo, ya que al estar sucia el bolígrafo no pintará bien. O se puede manchar y ya no pintar, que sería peor y no queremos eso. Para aplicar los brillos hay que tener un poco de paciencia, ya que a veces no salen como nosotros queremos, debemos corregir, así que hay que tomarlo con calma y hacerlo lo más preciso que se pueda. En algunas partes donde los brillos fueron muy intensos tuve que rebajarlos un poco con el dedo. Ustedes saben, hay que utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Dados todos los brillos, solo me queda mencionarte que este dibujo me llevó 10 horas en un lapso de 3 días y este sería el resultado final. ¡Oh sí! Y este sería el resultado final, espero verdad que te haya gustado y ayudado, que es lo más importante. Y si es así, no olvides en dejar tu hermoso like y tu sensual comentario. Dudas o sugerencias, todas aquí abajito. Y esto sería todo por hoy, mis queridos artistas. Un saludito desde Guatemala y nos vemos hasta el próximo video.